una cosa lleva a la otra, y si no, que nos lo explique nuestro invitado, que es el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, muy bien. Como debe ser. Como debe ser. ¿Una cosa lleva a la otra? ¿Falta de trabajo? ¿Vivienda? Sí, bueno, que existe un problema de vivienda en Canarias, lo sabemos. Hace muchísimos años que no se invierte en vivienda pública, que esa ausencia de vivienda repercute en que las personas, los trabajadores y trabajadoras canarias puedan desplazarse de una isla a otra o entre las propias islas para poder aceptar un puesto de trabajo. Es un problema, no existe, y por tanto le va a salir muchísimo más caro en el caso de conseguir una vivienda en una zona próxima a los lugares de trabajo, pues muchísimo más caro que lo que realmente va a ganar, porque esa es otra. Tenemos los segundos salarios más peores del país y parece que no tienen visos de mejorar. Tenemos una economía que está sustentada en el sector turístico. Vemos ahora que todo el mundo aplaude con las orejas lo bien que va, incluso aquellos que dijeron en su momento o auguraban un caos económico en Canarias, ¿no?, desde hace ya muchísimos años. Pero claro, eso no repercute en los bolsillos de las personas trabajadoras en Canarias. Manuel, tenemos un ejemplo claro y doloroso. Miramos para Arona, lleno total, casi el 90%. Muchos establecimientos hoteleros cuelgan el todo vendido, el todo ocupado. Pero tenemos un chabolismo o gente viviendo en casetas de campaña que fueron desahuciadas hace una semana. Ayer fue el doloroso ver cómo estaban bajo plásticos con esa tromba de agua. Y algunos de ellos están trabajando, muchos de ellos son trabajadores de esa zona, sí, pero no consiguen... Sí, ya esto no es nuevo, es decir, ya esto se produce en Baleares, se produce concretamente en Mallorca y creo que en Ibiza también. Bueno, en Ibiza seguro, además, porque allí de hecho estuvo nuestro secretario general visitando esos campamentos que son chabolas, donde vive gente que está trabajando, que eso es lo preocupante. Y que no tiene derecho a ayudas precisamente porque están trabajando. Claro, están trabajando, pero la estacionalidad que existe en Baleares, pues durante 6 meses del año no existe, nada para que pueda un trabajador vivir. En Canarias ya nos está pasando también. No olvidemos lo que ocurrió en Carnavales, cuando se alquilaban tiendas de campaña en una azotea. Vemos que en zonas del sur de Tenerife ya se están creando pues chabolas para que la gente que trabaja en el sector del turístico pues pueda vivir, y realmente es muy preocupante. Ese es el modelo por lo que han apostado los políticos canarios y los empresarios canarios durante muchos años, y ese es el modelo que la población canaria y las instituciones no gubernamentales de Canarias, entre ellos los sindicatos, debemos empezar a pelear para que desaparezca. Está claro que quienes crean puestos de trabajo son las pequeñas y medianas empresas. El otro día escuchaba una tertulia y gente que me lo contaba en primera persona, como muchas empresas pequeñas están cerrando y esos locales se están reconvirtiendo en viviendas vacacionales. Aquí en La Laguna, en Candelaria, o sea, cerca. ¿Cómo puede acabar esto en el sector laboral? Bueno, en principio hay que mirar la habitabilidad que pueden tener esos locales, porque muchos de ellos pues no tienen ni siquiera ventilación hacia el exterior. Ahí debe existir una inspección clara, una inspección sanitaria, porque eso no se puede permitir, pero contra esa economía que muchas veces es sumergida, es difícil luchar. No olvidemos que en Canarias se estima en cerca de un 30% de economía sumergida, y posiblemente pues creciendo precisamente por este tipo de oferta habitacional que ni siquiera será declarada, ¿no? Pero eso incide directamente en pérdidas de puestos de trabajo. Yo creo que ahora, por ejemplo, en Canarias no nos podemos quejar de pérdidas de puestos de trabajo. Nos quejamos de otra cosa, de calidad de puestos de trabajo y de calidad de los salarios. En Canarias no está perdiendo puestos de trabajo, a pesar de que seguimos siendo de las comunidades con mayor porcentaje de parados. Pero ese no es el problema que tenemos ahora. El problema, de hecho, según las propias patronales, es que no existen trabajadores, cosa que yo ya me niego a creer.
Entre otras cosas porque tengo un amigo que quedó parado y tiene un currículum impresionante, entre ellos el de camioneros. Se están buscando camioneros y mi amigo sigue sin tener trabajo. Es decir, que yo ya no me lo creo tanto. Vale, lo que pasa es que es verdad que las condiciones también que ofrecen son condiciones que podríamos considerar dentro de un régimen de semiesclavitud, cosa que no debemos permitir de ningún modo. Sobre eso le quería preguntar, porque es verdad que son muchos las patronales, o sea, muchos no, las patronales y muchos sectores, entre estos, pues camareras de piso, construcción, que se quejan de la hostelería, camareros, se quejan de falta de mano de obra, incluso están estigmatizando al desempleado y diciendo, no, es que mientras tienen la paguita, pues no van a trabajar. Sí, y encima lo peor de eso es que hay gente que se lo cree así, y eso no es cierto. Aquí los canarios y las canarias, los españoles en general, desde que tienen un puesto de trabajo quieren ocuparlo. Los canarios hemos sido inmigrantes, no debemos olvidar, y hemos aceptado trabajos de miseria en otros países con tal de mantener a nuestras familias. Si en Canarias se nos ofertaran trabajos de cierta calidad que nos permitiera mantener a la familia, lo haríamos. Lo que no se pueden es vivir en el Puerto de la Cruz, trabajar en Arona, estar 2 horas de cola o más diarias de ida y de vuelta, además, con los gastos que conlleva trabajar a jornada partida y encima ganar pues 1.000 y pico euros. Eso es verdad que no se puede permitir. Bueno, por eso hablamos de condiciones de trabajo. Es decir, cuando ellos hablan de que no consiguen trabajadores cualificados, esos son pamplinas, realmente son pamplinas. Lo que no se consigue en Canarias son ofertas de empleo decentes para las personas de Canarias. Es legal, hablaba con una conocida y me decía, me ofrecieron un trabajo, una parada larga duración. Y se ve obligada, bueno, prácticamente podría perder esa ayuda que está recibiendo. Le ofrecieron un trabajo en un supermercado con horario de 7 a 9 de la mañana, de 12 a 2 del mediodía y de 6 a 10 de la noche. Una tomadura de pelo. Primero que es ilegal. Repartir esas horas diarias pues en pequeños pedacitos para posiblemente una persona que deba conciliar su vida familiar, porque tendrá familia, imagino, hijos y demás. Sí. Es decir, eso es una tomadura de pelo. Eso no es una oferta de trabajo. Eso es una miseria que se ofrece. Por tanto, no, eso no lo... Es denunciable. Sí, personalmente. Es más, hay ya sentencia del Tribunal Superior de Justicia que establecen que uno de los criterios es la conciliación familiar. Y eso ya en UGT hemos ganado varias demandas precisamente porque no se ha considerado la conciliación de las personas trabajadoras. Canarias, turismo, camareras de piso. ¿Cómo va este tema? Creo que finalmente ha habido un acuerdo para caminar juntos. Sí, es que bueno, ya eso ya lo hemos hablado precisamente con la compañera que lleva la presidencia de las Kellys de Tenerife, junto también con Comisiones Obreras y UGT. Hay una realidad que los sindicatos no podemos obviar y por tanto tenemos la obligación moral de caminar juntos. Es posible que tengamos que apurar mucho, a veces las distancias, porque la compañera incluso está fuera, trabajando fuera, las distancias pues impiden que organicemos pues actos y que se vean, hacerlos públicos, pero es una cosa que nos preocupa. Los sindicatos mayoritarios tenemos la obligación moral de atender a estas personas y de velar por su seguridad laboral, que es una de las cosas que preocupa muchísimo. Curiosamente, limpiar es una profesión de riesgo y lo vemos precisamente en las camareras de piso. Y que acarrea tantos problemas de salud. Sí, además hay cosas que por las que debemos luchar juntos, entre otras cosas es por considerar esta profesión como una profesión de penosidad, con penosidad, para que el Ministerio
o el gobierno de España, que es el que debe resolver este problema, pues considere que son profesiones con peligrosidad y con penosidad para poder jubilarlas de forma anticipada. De hecho, hay algún convenio colectivo que ya establece en su articulado la jubilación a los 58 años, es decir, algo que yo no sé cómo pasó el filtro de la autoridad laboral, porque eso lo oferta como pues con un prejuicio muy grande hacia la seguridad social. Es decir, no se puede hacer despidos colectivos, que es lo que establece este convenio, para que las personas puedan acogerse a una jubilación anticipada. No, ese no es el camino. Eso es un fraude, eso es un fraude a la seguridad social. Muy bien. Manuel, siempre se ha considerado a los sindicatos, tanto comisiones obreras como UGT, sindicatos que miran por el bien del territorio, sindicatos ecologistas. Concretamente UGT, a mí particularmente me llamó la atención en una rueda de prensa a cuenta de ese Hotel Riu que invade el dominio público terrestre, que invade la zona de costa, que atenta contra la ley de costa, que hay una sentencia firme de derribo. Me llamó muchísimo la atención escuchar un corte concretamente en Televisión Canaria en el que usted mismo decía que estaban de acuerdo en proteger, el corte decía algo así, esos 400 puestos de trabajo, lo que daba la sensación de que estaban de acuerdo en vulnerar la ley y que se tuviera ahí un cariñito con ese hotel. Creo que no es eso lo que realidad. No, para eso nada. Es lo que se vio. Para nada. Has dicho un corte. Ustedes son especialistas en comunicación, saben que los cortes y a partir de ahora la inteligencia artificial pues, va a promover mucho bulo o sobre todo mucha interpretación sesgada. Sí. Vamos a ver, efectivamente, en ese corte yo dije que nos preocupaba mucho esos 400 puestos de trabajo, pero dije más cosas, ¿vale? No salió algo importante. Los trabajadores y trabajadoras de la zona de Corralejo en Fuerteventura, los trabajadores del Hotel Riu Oliva Beach de Fuerteventura, no han sido los que han creado el gran problema de ese hotel. Ha sido la empresa la que ha creado ese hotel. Por tanto, desde UGT, ¿qué pedimos? Pues que las empresas, junto con las administraciones pertinentes, y digo pertinentes porque muchos dicen que es el ministerio y otros dicen que es el gobierno de Canarias, por esto de la ley de costas, ¿no? Del traspaso de costas, que sean ellos los que realmente resuelvan ese problema, ¿vale? Desde UGT estamos totalmente en contra de que se construya en terreno público y menos en terreno protegido. Totalmente en contra. Eso lo tenemos clarísimo. Que en este caso repercute el derribo de un hotel en 400 puestos de trabajo, lo tenemos clarísimo. Pero insisto, no es un problema que hayan creado los trabajadores. Ha sido un problema de mala gestión, de hacerle caso omiso a las leyes. Por tanto, si tienen que derribarse o no, va a depender de la aplicación de la ley. Y nosotros estaremos siempre con la aplicación de la ley. ¿Y qué puede pasar con esos trabajadores? ¿No son exactamente 400? ¿No dicen que tienen tanta falta de mano de obra cualificada? Pues ahí lo tienen con mucha experiencia. Fuerteventura, es muy grande. Y en Fuerteventura se demandan puestos de trabajo. A nosotros lo que nos interesa ahora mismo es la seguridad laboral y salarial de los trabajadores de esos hoteles o de ese hotel en particular. ¿Se está manipulando con estos trabajadores para salirse con la suya? Sí, lógicamente, si tú haces una asamblea de trabajadores y les dices que van a derribar hoteles, se van a quedar todos en su casa y en la calle, lógicamente que se manipula con lo prioritario que son los garbanzos. Por tanto, nosotros entendemos que esos trabajadores tengan miedo a perder su puesto de trabajo. ¿Y ustedes van a dar la cara para que si nos hay en otro? Sí, lo que nosotros no vamos nunca a luchar es para defender una ilegalidad que se ha producido en ese sector. Y otra ilegalidad o no, presuntamente ilegalidad, que conocíamos, por lo menos a mí me hierve la sangre, tiene que ver con la agricultura, no con tanto con la agricultura, como sí como
con un sector que es la COAT. Ese señor, presidente de la COAT, como supuestamente o presuntamente se llevaba a los menores migrantes a su finca a trabajar. No sé qué saben ustedes de esto. Bueno, lo que sé es lo que dicen los medios. Lógicamente, si lo que dicen los medios se confirman, este señor no tiene perdón. No te olvides una cosa, no es que por medio que una empresa haya cogido menores para explotarlos laboralmente, no, es que se han utilizado ONG, creo que dirigida por su propia familia, para que esos menores trabajen de forma en una situación de semi-esclavitud, e incluso lo peor era que si te portas mal no te pago, ¿no? O te pago menos. Es decir, vamos a ver, esta sociedad no puede permitir eso. A mí lo que me preocupa que esto haya salido hace unas semanas y ya no se oiga. Esto sí me está preocupando. Este señor, presuntamente delincuente, si ha cometido estos delitos, debe pagarlo y muy caro. Y vigilar que no sea uno de tantos. Yo a veces digo que los que somos o procedemos de la zona mediterránea tenemos mucho que aprender del resto del mundo, porque si empezamos a hablar de portugueses, españoles, italianos, marroquíes, tunecinos y turcos, por hacer un recorrido rápido, nuestra historia deja mucho que desear en cuanto a solidaridad y en cuanto a honradez. Honradez, sí, la palabra es honradez. Llega un mensaje, dice: buenos días, lo de la ley de la prejubilación a los 58 años del 2011 fue a las personas con algún tipo de discapacidad o además hubo otras prejubilaciones. Bien, a ver, las prejubilaciones en un término real no existen, ¿eh? Las jubilaciones anticipadas, ahí sí podemos un poco, porque no es lo mismo. Se llama, por ejemplo, hay empresas que tienen acuerdos de jubilaciones anticipadas, es decir, hacen un despido y luego a lo largo del tiempo, hasta que esas personas pues tengan la edad para jubilarse, pues se les va pagando pues los salarios y la seguridad social. Entonces son, digamos que en vez de recibir una indemnización por despido de forma inmediata, lo hacen pues de forma mensualmente, como decía el PP, en diferido, ¿no? Un despido y un pago indiferido de su indemnización. Por otra parte, las personas con discapacidad, ya se establece una jubilación a los 58 años, si cumplen con 15 años de habérsele declarado la incapacidad. Es decir, no es que tengas ahora 58 años, tengas una incapacidad y puedas jubilarte, no, sino que si 15 años atrás ya se establecía esa discapacidad, ahora mismo sí se puede, sí te puedes acoger a eso. Lógicamente, las incapacidades o las discapacidades son muy relativas. Es decir, si tú accedes a un puesto de trabajo como funcionario público con esa discapacidad y la sigues teniendo, eso no te da derecho a la jubilación anticipada. Aclarado está. Vamos terminando y pregunta, este próximo 20 de abril habrá una gran manifestación en contra de todas las salvajadas que se están haciendo, en contra de la falta de vivienda, en contra de un trabajo bien remunerado como debe ser. ¿UGT va a estar? Sí, UGT estará y estaremos como sociedad. Perfecto. Recordar que la manifestación también se va a llevar a cabo en la isla de Gran Canaria. En Tenerife saldrá desde la Plaza Güell y en Gran Canaria desde el Teatro Alfredo Kraus. Para terminar, Manuel, ¿Canarias vive del turismo o el turismo vive de Canarias? Me gustaría que Canarias viviera del turismo porque es nuestra gran fuente de económica, fuente de riqueza, pero hay una cosa evidente.
el turismo está viviendo de Canarias. Es más, las patronales turísticas están viviendo de los canarios y dejando solo miseria. Sí, de cada 3 euros solo uno se queda en Canarias y hay que ver cómo se queda, ¿no? Si vemos nuestros salarios y vemos nuestras condiciones de trabajo, es imposible negar la evidencia. El principal, nos queda un minutito, problema del paro en Canarias, ¿cuál es? ¿La falta del trabajo o el alto índice de personas desempleadas sin empleo anterior, de larga duración, edadismo? Vamos a ver, hay muchos problemas ahí. Voy a empezar por uno que parece que no se ve. Primero, los trabajadores pobres. Se están incrementando los trabajadores pobres porque el coste de la vida se ha elevado tanto que ya las personas trabajadoras no pueden sostenerse con sus propios salarios. Luego, es verdad que existe un problema aquí en Canarias de edadismo. Hay muchísimas personas de mayores de 50 años que no se incorporan al mundo laboral, que tienen difícil formación. Es verdad que tampoco tenemos ese chip que nos induce o nos impulsa hacia formarnos, porque con 50 años, señores, se es joven. Una persona con 50 años le falta todavía 16 años de vida activa, que es una vida laboral importante. Por tanto, seguimos apostando porque esas personas se formen y que la formación se adecue a las necesidades del mercado de trabajo. Pues nos quedamos con eso. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes como siempre. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.